La segunda parte de este podcast está relacionado para aquellas personas que hicieron investigaciones originales, investigaciones producto de su trabajo de grado o una investigación que comenzó desde cero. Es importante que entienda que aquellas personas que están haciendo investigaciones producto de su trabajo de grado tienen que hacer una síntesis y buscar qué es realmente lo que quieren mostrar. Recuerden que solamente tenemos 15 páginas y pude observar dentro de la última revisión que hay personas que pretenden colocar toda su investigación en ese cupo tan pequeño de espacio para poder eh, dar a publicar esos hallazgos. Como toda investigación en el método, debemos identificar el tipo y diseño de la investigación. Aquí está lo que es la parte ontoepistemológica, porque recuerden, si tienen investigaciones cuantitativas o tienen cualitativas, deben colocar su posición. Es positivista, es fenomenológica, es investigación-acción, una investigación interpretativa. Entonces, deben indicar ese posicionamiento ontoepistemológico. ¿Qué ocurre? Luego está la muestra, es decir, población y muestra para lo cuantitativo y participantes, actores sociales, informantes con la cualitativa. Hay que describir cómo fue esa selección en ambos enfoques. Si vamos a trabajar con la investigación cuantitativa, tenemos que decir cuál es la técnica y el instrumento. Y en el instrumento hay que decir cuáles fueron la manera como se realizó esa operacionalización de variables. Sin embargo, que la tendencia de colocar o no colocar realmente se colocan son las dimensiones. Ahora bien, si estoy trabajando con la cualitativa, entonces yo tengo que indicar la manera de cómo yo abordé a estos participantes y qué tipo de técnica fue aplicada. Porque en cualitativa la observación y la entrevista son técnicas e instrumentos en sí mismos. Ahora bien, hay personas que trabajan, por ejemplo, con grupos focales. El grupo focal es una técnica que se aplica para poder eh, dar a entender y poder recopilar hallazgo de un grupo y utilizan esa técnica grupal. Eso no es un instrumento. Instrumento es lo que yo aplico para poder recoger una información. Si estamos trabajando con cuantitativa, debo describir la validez y la fiabilidad de ese instrumento. La validez, como lo hice a través de juicio de expertos, la fiabilidad, utilicé el alfa de Cambridge. En cambio, con cualitativa, entonces uno habla de la veracidad, de la auditabilidad, de la credibilidad de ese instrumento. Por eso también hablamos de que se hacen triangulaciones. Entonces, cuando tú triangulas, puedes triangular por autores, triangulas por teorías, triangulas por hallazgos, triangulas por información que te dan los participantes, sus testimonios. Y por último, en ambas está lo que es el tipo de análisis. En el caso del cuantitativo, yo trabajo primero con lo que es la estadística descriptiva y si quiero hacer otro tipo de análisis como el correlacional, el paramétrico o no el paramétrico, eso después que hago el descriptivo. Debo representarlo de tal manera de cuando en el momento de los resultados se vea plasmado primero ese análisis descriptivo estadístico. Y en el caso de las investigaciones cualitativas, yo debo abrazarme, debo declarar cuál es el método con el que voy a trabajar. Si estoy hablando que va a ser interpretativo, y busco al método de análisis constante, que es el que tiene la teoría fundamentada, por ahí entonces que yo voy a sacar las propiedades, las subcategorías y las categorías.
pero resulta que mi trabajo es fenomenológico, entonces tengo que ver si voy a trabajar por la fenomenología de Husserl, que es exclusivamente descriptiva, o voy a trabajar, por ejemplo, con la de Batmanen a través del círculo hermenéutico. Entonces, son algunos ejemplos que les doy, porque en el cualitativo, por ejemplo, yo puedo decir que voy a hacer un abordaje este, mm, etnográfico, y cuando vaya a hacer, aplicar el método para poder analizar esos testimonios, resulta que puedo decir que lo voy a hacer desde lo narrativo. Entonces tendría que buscar un autor que dé soporte a cómo se hacen los análisis desde lo narrativo. Les vuelvo a hacer énfasis, las personas que están haciendo su artículo en función del trabajo de grado deben ver cuál aspecto del instrumento van a realmente a interpretar en este artículo. No necesariamente tienen que ser todas las dimensiones que colocaron en la operacionalización de variables. Ahora vamos a tener un último podcast relacionado con el método para algunas preguntas comunes que a veces me han realizado. Hasta luego.